Bueno, no se pudieron poner de acuerdo al interior, tuvo que intervenir el INE y entonces el INE organizará las encuestas, ya no habrá campaña, no elegirá solo la militancia, no solamente quienes vayan a las urnas, a las casillas a votar, sino que habrá encuestas, veremos cuántos más se anotan. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Luis Miguel, encantado de estar acá. Buenas noches, Jaime Sánchez Uzarrey. Jaime, ¿cómo Manuel, buenas noches. Buenas noches, Guillermo de Loya, ¿cómo estás, Guillermo? Bien y de buenas, aquí estamos. A ver, déjenme comenzar con una pregunta. ¿Caben o no caben todavía todos los que están hoy dentro del mismo partido, dentro de Morena, Luis Miguel? ¿Caben? ¿Sí caben? Pues que caben. Podemos decir, está el grupo de los radicales, el grupo de los moderados, y tengo la impresión que por el momento todos representan algo que refleja lo que está haciendo el gobierno y refleja, vamos a decir, diferentes facetas del propio presidente. A mí no me extraña ninguno de los aspirantes, pero reconozco que está muy complicado que se pongan de acuerdo. Muy difícil que salga por unidad. Jaime, ¿cómo lo ves? Pues sí, por supuesto hay una serie de tendencias. Bueno, ya sabíamos que Morena es finalmente un partido que está, o un movimiento que está sostenido y cohesionado por el líder. El líder pues, es el presidente de la República. Y esto pues tiene una cuestión que depende justamente de eso, ¿no? Yo creo que pese a que esto va a ser bastante conflictivo, veo difícil realmente que vaya a haber una ruptura posterior, pese a esta serie de contradicciones que sí existen. Te ayuda, ¿no? Que sea encuesta, es decir, porque si fueras a las urnas, si hubiera un comicio, si hubiera campañas, claro, se terminarían, como ya lo hemos visto con su antecedente, digamos, partidista más inmediato, el PRD, a sillazos, pero la encuesta te ayuda, ¿no? A dirimir las ayuda, a procesarlas. Polarizaría menos ya digamos, en la práctica. Guillermo, ¿cómo lo ves? Y sin embargo, pues la encuesta te representa un reto metodológico inédito. El INE puede tener una gran experiencia en la organización de elecciones, pero no necesariamente en la organización de una encuesta que va a decir, que va a señalar quién va a ser el dirigente de un partido político, que es el que actualmente tiene la mayor posibilidad de conservar las posiciones de poder y de ganar muchas más que se van a jugar en el 2021. Estamos hablando, como se dice en el dicho, de que al nopal se le va a ver cuando se tiene tunas. ¿Por qué? Porque ahorita todos tienen el interés en un partido que tiene altas posibilidades electorales. Estamos hablando de 21.368 puestos que se van a jugar, los cuales serán candidaturas. ¿Quién no quisiera dentro del partido de Morena tener la injerencia necesaria y suficiente para poder seleccionar estos candidatos y posteriormente acomodar las fichas de algo que ya es notorio y que ya ha arrancado desde hace tiempo y es la sucesión encaminada a la selección de candidato presidencial? Acá estás, digamos, jugándote el proceso electoral del 21, pero también el del 24. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, van de la mano. A ver, empezamos, yo diría, el proceso electoral del 2018 con algo que era claro como movimiento, pero no como partido. Y creo que seguimos en el mismo punto. ¿No se ha institucionalizado Morena? No. Lo dicen ellos mismos, quiero decir, los militantes, es el argumento de alguno de los aspirantes, claramente lo ha dicho Gibran, pero creo que eso tiene implicaciones, como dice Guillermo, para la vida nacional, es decir, no es solo un asunto interno, el problema no es lo que pasa en su casa, sino lo que pasa en esa casa va a terminar incendiando o calmando el barrio. Pero tú dices que sí caben todavía en el mismo partido. Porque sin embargo parecen estar muy partidos en el partido. Absolutamente. Muy divididos. Pero la pregunta es ¿a dónde se van los que están más, digamos, los más radicales o los más moderados? ¿A dónde ya fueron al PT, no sé si por unas horas más o unos esos días. movimientos son internos a la Cámara de Diputados y tiene que ver con toda una estrategia, que además es una estrategia anterior a la propia elección presidencial, cuando muchos de los candidatos del PT y del Partido de Encuentro Social fueron justamente militantes de Morena, y por eso está esta mayoría absoluta que tiene Morena y que no responde justamente a los votos reales que obtuvo ni Morena ni la coalición, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver con esto. Pero vuelvo a la pregunta, o sea, si la cuestión está en función de que tienen a la presidencia de la República y que efectivamente este botín, igual que para todos los partidos en vísperas de la elección del 21, pues la pregunta es muy simple, ¿a dónde se van? Entonces yo creo que esto no va a producir un rompimiento y de alguna manera se va a encontrar un acuerdo posterior a la elección. Se van a repartir el pastel. Claro. Va a repartirse el pastel, que va a ser lo central. Los candidatos en cada uno de los distritos y los diferentes contiendas que va a haber. A ver, porque parece que, digamos, en la aspiración del triunfo, además un triunfo que se veía muy viable en 2018, que habían todos, se acomodaban todos. Ya en el ejercicio del poder, la disputa es
se ha relajado, por ¿no? los cargos, ¿no? Bueno, se ha relajado además la lealtad, la disciplina partidista que de un principio en el sexenio se veía con un solo hilo conductor. El que lo celebraba era Andrés Manuel López Obrador y sigue siendo, por supuesto, una figura moral totalmente destacable dentro de lo que es Morena. Yo rescato dos cuestiones que han dicho aquí en la mesa muy importantes. Primero, coincido plenamente, no tienen un partido de destino porque pues a fin de cuentas, como tal, la salida sería una salida caprichosa que los dejaría muy mal parados. Yo creo que no sería un buen movimiento y quienes están sentados a la mesa con un 7, con un 10% de participación o con menos, quizás hasta, en ese caso tendrían con qué jugar y con las fichas con las cuales tienen podrían sacar algo dentro de una repartición de poder que dejará muchos puestos en el 2021 y que además, pues bueno, incide por supuesto también en la vida nacional para lo que venga en la siguiente elección para la presidencia de la República. Pero aquí yo creo que lo más importante es que Morena se ha conservado no dentro de la estructuración como tal de un partido político clásico, en la forma que lo conocemos. Ha conservado la causa y en la medida en la cual esa causa prevalezca como motivación para llevar a aquellos que serán sus adeptos a las urnas, pues creo que será una cuestión que le vendrá muy bien a Morena sin que existan este tipo de rupturas. A ver, Jaime. Pero yo no veo una causa de Morena, yo veo muchas causas de Morena. Bueno, están, por ejemplo, los moderados, los radicales de los que hemos hablado aquí. Y sí veo una causa que unifica a los morenistas igual que a todos los políticos. Y esa es la causa del presupuesto. Que ya lo decía quien era Lombardo Toledano, es un error estar fuera del presupuesto. Entonces, finalmente, pues la cuestión de esto depende en buena medida de que tú vas a poder repartir puestos y prebendas, ¿no? Entonces, yo no veo tan consolidado esta visión ideológica de Morena. La veo muy parcializada y muy dividida, plural, y finalmente el que le da sentido y el que le da dirección pues, es el presidente de la República, pero el presidente de la República tampoco marcha siempre en una sola dirección, sino va a veces... Y en este caso ha decidido ver el partido desde un lado de la cancha, pero la causa es una... No se ha metido, o los ha dejado correr, por lo menos, los ha dejado correr que él se manifestó a favor de la encuesta. Así es. Y Alfonso Ramírez Cuellar, el dirigente interino, señaló que era una intromisión del INE organizar la encuesta y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para mí, una parte tenemos que ver por sus efectos en la elección. ¿Cuánto le puede...? Dices, no tiene a dónde irse, pero no es lo mismo que llegue el movimiento o el partido unido a que llegue con grietas. Y además de la elección, yo insisto, algo que comentábamos la semana pasada, es un año muy complicado en términos de gobernabilidad. Con enormes retos, seguridad pública, salud, educación, economía, y estas divisiones, estas grietas, por momentos me parece que quitan capacidad de operación a un gobierno que ya está urgido de empezar a dar resultados. Aunque las grietas parece que ya están ahí, ¿no? No solamente dentro del partido, dentro del gabinete. Y yo insisto, para mí el tema es, le está llegando al gobierno el momento de definición, literalmente la gente vio el menú, pidió el platillo y el platillo no llega todavía. Bueno, además hay que reconocer que el mundo se complicó complicadísimamente. Es decir, nunca estuvo en la mente de nadie que el 2018 iba a tener todo el proceso del COVID y toda la crisis económica que estamos viendo, ¿no? Entonces, toda la estructura o toda la visión que se pudo ver o que pudo haber tenido el presidente durante la campaña y a principios del sexenio, pues ha sido confrontada por una realidad que está justamente desmantelando todo. Aquí la pregunta es hasta qué punto el presidente está dispuesto o no a rectificar. El informe parece indicar que no va en el sentido de la rectificación. Pero entonces volvemos a lo mismo, o sea, estas confrontaciones internas de Morena, que ya estaban claramente planteadas con Polensky, por ejemplo, ¿no? Que condujeron justamente a la expulsión prácticamente de Polensky, pues son anteriores. Y por supuesto que hay diferentes corrientes que tienen que ver con algunas posturas ideológicas y también con intereses de camarillas que existen al interior de Morena, como de todos los partidos, ¿no? Sí, a ver, porque Jacob sigue siendo la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, que no se habla con el presidente interino del partido. Bueno, es más, el presidente interino del partido la quiere no solamente tener contra las cuerdas, si la puede tener en medio de un proceso judicial, la quisiera tener ahí. ¿De qué se trata Morena? Es decir, ¿es un partido de qué? ¿De izquierda, de derecha? Yo veo ahí un revoltijo, una licuadora de ideología. A ver, Morena sí empezó como un movimiento
Un movimiento que yo estoy seguro que tiene causa, y la causa siempre ha sido la que le ha rentado, digamos, positivamente dentro de las elecciones, y eso es cambiar de raíz lo que en este país venía ya prácticamente apestando, que era la corrupción, que eran los malos manejos, que eran los excesos. Esa causa convertida a partido político no necesariamente lo llevó a estructurarse en la forma natural en la cual un partido octogenario, poco más como el Partido Revolucionario Institucional, tiene medios de procesar los conflictos internos, tiene estatutos, tienen declaraciones de principios, tienen reglas muy establecidas, que eso da la famosa institucionalidad dentro de un partido. Aquí todos enhebrados, todos cosidos, digamos, por una causa moral, que es la que ha detentado también Andrés Manuel López Obrador en el gobierno como candidato, como líder de esta causa, pues es lo que los ha mantenido de alguna manera cohesionados. Pero una vez que empiezan esas luchas por el poder, cuando hay la repartición de puestos públicos, cuando hay la posibilidad de selección de candidatos, ahí es donde todo esto se relaja, y donde se relaja a veces al grado de la indisciplina y al grado de la deslealtad. Y es donde afloran las diferencias. Y eso lo vimos apenas en la Cámara de Diputados. Sí. Digo, no hay una cohesión que pueda mantener esa unidad en la cual en algún momento Morena se hizo prácticamente uno alrededor de Andrés Manuel. Bueno, votaron divididos, ¿no? O sea, en Morena votaron divididos por la presidencia y la mesa directiva. Hablamos de Morena en Ciudad de México en episodios que básicamente tienen que ver con Congreso, con Gobierno Federal, Palacio Nacional. Pero el reto de mantener esta cohesión en un territorio tan diverso donde Morena para el norte del país tiene que ser una cosa muy diferente a lo que es para el sur. Me parece que en ese sentido los 2 años de trabajo que tenían que haber hecho como partido para institucionalizarse se nota, no solo en el proceso interno de elección, sino en lo que tiene que ver con sus causas locales. Luis Miguel, y vendrán también las elecciones que tienen que renovar las dirigencias estatales y a su vez las municipales en su momento y elegir candidatos. A ver, en la historia de la izquierda, pues bueno, basta revisar la historia de la izquierda. Siempre ha habido hombres fuertes en la izquierda moderna, que podríamos decir, ¿no? Bueno, el más evidente, pues obviamente, si quisiéramos remontarnos al tiempo, pues podríamos pensar en Lázaro Cárdenas, pero bueno, estamos hablando del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Mexicana. Pero la primera unidad de la izquierda, la unidad fuerte de la izquierda fue Cuauhtémoc Cárdenas, y el PRD se cohesionó en torno de este personaje. Y había una multiplicidad de tendencias, desde socialistas hasta priistas, ¿no? Y finalmente existen las tribus. Lo que está ocurriendo con Morena pues no es muy distinto, lo que pasa es que está menos cohesionado, pero al final de cuentas hay un personaje, hay un líder que es el que le da sentido y cohesiona este movimiento. Es la perredización de si Morena. Si mañana desapareciera Andrés Manuel, bueno, pues yo creo que entonces Morena no tendría la más mínima de posibilidad de sobrevivir, ¿no? E inclusive una causa como la lucha de la anticorrupción, pues es una causa anticorrupción. Pero cuando llegamos al mundo de las propuestas, pues entonces ya encontramos diferencias, ¿no? Por ejemplo, una cosa es lo que piensa Bartlett respecto de la estatización de la energía, otra cosa es lo que piensa, por ejemplo, Alfonso Romo. Entonces, ese proyecto, ese programa económico y social, pues tiene muchas vertientes. Entonces, lo negativo, pues sí cohesionó, porque hay que ir contra el viejo régimen. Pero en lo sucesivo, pues está todo este problema de la pluralidad y de un solo liderazgo, que es lo que le da sentido y es el vector que une. Cada semana en el Congreso, a ver, aparece un senador que dice impuestos más altos para el refresco. Y aparece el coordinador y da manotazo y dice no. Y el presidente dice no tampoco. Es decir, esta falta de identidad y de proyecto, pues parece que se visibiliza en lo local, en los municipios, en los estados y en el Congreso también. Están unidos en torno a López Obrador. En todo Ese lo es demás. El pegamento. Pero todo lo demás parecería que los divide. Sí, pero aún así dices que van a seguir todos en el mismo partido, que caben todos en el mismo partido. Porque no tienen a dónde ir, para empezar. Y lo otro es porque tienen el incentivo gigantesco de acceder a los recursos del poder, simbólicos y financieros. Que no es lo mismo, ahora sí, no es lo mismo estar en el poder que volver a la oposición. Pues basta recordar la historia del PRI, la cohesión del PRI durante, no sé, 80 años, los que ellos duran 70, ¿cuántos años duró? 80, pues tenía esa cohesión justamente derivada de que era el monopolio del poder.
Y si te salías del PRI, pues perdías el acceso al poder. Pero ahí estaba institucionalizado. Por eso es completamente distinto. Estoy llevando el razonamiento pues, al extremo, a la caricatura. O sea, la cohesión del PRI durante todos estos años partía justamente de este control de la política, ¿no? Y que la pirámide podía ser. Y de haber tenido reglas claras del juego entre un partido político, donde se estructuró de manera muy práctica en tener esos órganos que a fin de cuentas pudieran dirimir conflictos internos y también giraran alrededor de una lealtad que era la lealtad tenida en su momento al presidente de la República y al dirigente del partido, y que tampoco ha sido tan distinto, ¿no? Tampoco ha sido tan distinto en los diferentes momentos de la historia. ¿Quién no quería dirigir al Partido Acción Nacional cuando ganó en 2000 o en 2006? ¿Quién no quería dirigir al Partido Revolucionario Institucional cuando cobró en la victoria de 2012? ¿Por qué? Porque ese vínculo, ese binomio, esa simbiosis que se tiene del partido con el presidente, pues es algo que también es deseable. Sin embargo, ahora la política se vive de manera muy distinta. Y esa figura tan avasallante, esa figura tan imponente que es Andrés Manuel López Obrador, yo no lo veo en un proceso de desgaste como en otros momentos también se ha visto en estas épocas que hemos... Ahora es curioso ese contraste, porque, a ver, cuando el PAN gobernaba, terminaban en conflicto el presidente de la República y el presidente del partido. Es decir, había un choque entre grupos, entre equipos. En el PRI no parecía eso. En el PRI imposible que hubiera un dirigente de partido sin el visto bueno del presidente. Y aquí yo no veo al presidente López Obrador metiéndose o tomando partido. Empezamos a vivir en democracia, la relación entre el presidente y su partido se volvió más complicada. La famosísima frase de la sana distancia de Cedillo creo que explica... mejor dicho, ayuda a entender lo complicada que ha sido esta relación en democracia. Y la petición de hay que dejarme caminar de Fox, que hay que soltarme como un buen hijo, ¿no? Cuando lo pidió también al partido. Y sin embargo, pues bueno, yo creo que en este caso Morena sí tiene, por supuesto, también el seguimiento de esa bonita tradición que tiene la historia de las izquierdas mexicanas, como la mencionaste, Jaime, en fragmentarse, en tribalizarse, en canibalizarse, como lo hay en otros partidos políticos. Yo creo que sí, el factor de unidad es el presidente. Digo, el presidente López Obrador, yo creo que eso no se puede discutir. Ahora, él mismo ha guardado una sana distancia, entre comillas, respecto de los conflictos, ¿no? Y esta resolución de esta futura resolución de la elección mediante la encuesta, pues va en el mismo directivo, en la misma dirección. Es decir, no hay una verticalidad total y absoluta, está acabando el tiempo, pero al mismo tiempo hay una voluntad como de tolerancia, ¿no? Está dejando que la gente que jueguen. Ruptura no va a haber. A ver cómo se acomoda. Si habrá un manotazo Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Muchas gracias, Guillermo, por vernos. Gracias. Buenas noches. Acá nos encontramos mañana.